una visión muy importante de la juventud, Christopher, que has dado, pero yo tengo mis reservas un poco en lo siguiente. Hay un pasaje muy importante en el Quijote de la Mancha cuando Sancho Panza llega de gobernador, le dice el Quijote: Sancho, que el peso de la dádiva no inclina la balanza de la justicia. Y yo digo, parafraseando un poco y llevándolo aquí, que el peso de la obediencia no lleve al joven a inclinarse en sus propósitos. Hay línea, Christopher, no lo podemos negar, y lo hemos visto aquí en Colima y lo podemos ver a nivel nacional. Esa línea, ¿cuándo se va a romper? Con el PRI. Porque lo que diga el presidente del PRI, del Comité Ejecutivo Nacional, es lo que van a hacer los jóvenes. Lo que digan los sectores ya no representan ni las juventudes populares que anteriormente eran la fuerza, las juventudes campesinas. Ahora, como tú dices, la juventud está dentro de un sector urbano que demanda efectivamente empleo, demanda reconocimiento de sus derechos. Aquí se hizo una ley, se iba a hacer una modificación a la Constitución para que los jóvenes puedan acceder a ser candidatos al momento en que tienen derechos, obligaciones políticos. Y el PRI no quiso, los jóvenes no quisieron. ¿Es una negación al ser joven? ¿O es una negación a la línea? ¿O es la verdadera forma de decir al PRI, pues usted manda y no podemos hacer nada? Efectivamente. Pero Reyes Heroles también dijo, si no hay capacitación política es la barbarie. Y si hay mucha capacitación, mucho intelecto, es el tecnicismo. Y la política ni es barbarie ni es tecnicismo. La política es el sentir, el arte de convivir con la sociedad de donde emerge la política para poder encauzar esa gran lucha que los jóvenes... Yo tengo una fe inquebrantable de los jóvenes, pero también creo que mucho diagnóstico y poca acción nos llevan a ser los teóricos, a politizar la juventud. Yo creo que ustedes, por eso insisto, 2015 va a ser el parteaguas. Yo quisiera ver, y ojalá nos lo pudieras expresar, jóvenes en las cámaras de diputados, jóvenes en las cámaras de senadores, jóvenes en las alcaldías, jóvenes en las regidurías, jóvenes en todas las diputaciones locales. Si no tenemos eso, quiere decir que seguimos, como decía Reyes Heroles, espérate cuando le dicen a uno, estás muy joven, y después ya se te pasó, entonces vamos a ver qué hacemos. Es decir, ese es el sentir de la juventud, y yo creo que ustedes tienen un gran campo de acción. Si te desligas de la cuestión umbilical del PRI y hacen verdaderamente valer su condición de jóvenes críticos, preparados, con una gran capacidad transformadora de innovación política también y de participación social, Redes por México le augura un futuro promisorio. Yo creo que el año 2015 es ese antes y después que nos puede marcar como generación, en una generación pasiva, apática, a una generación que en realidad quiere transformar y quiere mover. Las cosas son las que cambian. Puede cambiar un vaso de un lado hacia otro lado. Los seres vivos son los que evolucionan. Vamos evolucionando con respecto a cómo se van dando las condiciones. Pero somos los seres humanos los que por propia voluntad y capacidad de decisión podemos transformarnos. Ni nos adaptamos, ni cambiamos. Nos transformamos porque decidimos hacerlo. Eso es lo que tenemos que hacer en el 2015. ¿Qué es lo que hace diferente a esta generación a otras generaciones? Principalmente, hoy hay competencia. Si el PRI, mi partido político, el cual me impresiona cada vez más porque cada vez más lo veo cómo se trabaja, veo cómo se organiza y veo lo que se están haciendo, las cosas, por ejemplo, las reformas transformadoras del presidente, que no es mágico saber que para poder hacer reformas constitucionales necesitas 3/4 partes, de las cuales el PRI desde 1997 no tenemos esas 3/4 partes para sacarlo adelante. ¿Y qué se hizo? Política, mucha política y cada vez más política. ¿Qué es lo que estamos obligados como generación? A que el año 2015 seamos críticos, claro, pero también seamos generosos en la propuesta.
Lo decía usted hace un momento con el discurso de Reyes Heroles, parafraseándolo en 1973 en la fundación del MNJR, cuando decía que los jóvenes, en ese péndulo que debe existir entre la preparación y el tecnicismo, debemos de ser muy cuidadosos. Como jóvenes priistas, habemos una generación de la cual estamos preparándonos, estamos capacitándonos, pero aparte somos sensibles a lo que está pasando en la sociedad y a lo que está pasando en las comunidades. El año 2015, por primera vez, en este partido político, de manera obligatoria, y lo marca el artículo 45, el 30% tiene que ser joven. ¿Por qué? Porque así lo dice el estatuto y nunca antes lo había dicho. Lo dijo gracias a la 21 asamblea celebrada el pasado 3 de marzo del año 2013. Pero ¿cómo te blindas y cómo amarramos todo esto? Afortunadamente tenemos una reforma político-electoral que por primera vez en un país que está viviendo su segunda alternancia, afortunadamente tenemos una ley general de partidos políticos. Antes no la teníamos. Y ahora la Ley General de Partidos Políticos te dice que los partidos políticos, así tengan alianza, coalición, como se le quiera llamar, tienen que respetar su estatuto y tienen que respetar sus reglas internas. Pero nosotros como jóvenes no solo estamos apelando a esta acción afirmativa, que como acción afirmativa y como cualquier acción afirmativa como la de las mujeres, terminan siendo techos de cristal y que en un futuro se rompan y se dé de manera natural. Pero tenemos una deuda con la juventud en México. Políticas públicas que han faltado en materia de juventud, políticas públicas de manera transversal que exigimos porque estos 36.6 millones de jóvenes no se habían visto nunca, pero aparte tenemos que ser atendidos. Una política pública de transversalidad es la que estamos exigiendo y que no solo busquemos las candidaturas por el simple hecho de ser jóvenes. Oye, ¿por qué quieres ser candidato? Porque soy joven. ¿Y nomás sabes hacer eso? ¿Nomás la condición biológica de la juventud es la que te va a hacer acreedor a una posición? No. Es por eso que nos estamos preparando, retomando la Escuela Nacional de Cuadros, retomando maestrías en gobierno y políticas públicas, retomando los círculos de debate. Como partido político entendemos que si no cambiamos, ya nos cambian. Ese partido que ganaba todo al que lanzaras, cuando lanzaras y como lo lanzaras, yo no lo conozco. Yo conozco un partido político que le ha tocado ganar, perder, competir por poquito, porque la sociedad cada vez es más exigente. Y lo que estamos obligados en este año 2015 es no solo lanzar rostros nuevos, porque no solo se trata de un rostro nuevo, se trata de un rostro pensante. Yo soy muy crítico dentro de mi partido político cuando se dice que para hacer hay que parecer. Yo siempre he dicho que no, para hacer hay que saber, para hacer hay que creérsela, y para hacer hay que estar consciente de las cosas que tienen que transformar. Desde la Red Jóvenes por México tenemos esta gran obligación de ser congruentes con la generación que nos ha tocado vivir. Una generación que no espera que alguien de manera sobrenatural, como una deidad, dueño del pensamiento crítico y vendiendo los espejitos, dueño de las ideologías, llámese pregonando con la izquierda pero cobrando con la derecha, y esos aquellos que se creen dueños de la intelectualidad y el pensamiento crítico, vienen como dioses o como tlatoanis a querernos vender algo. Nosotros tenemos que tener un libre pensamiento, conociendo lo que yo veo por aquí, conociendo lo que veo por acá, y decidir si me gusta o no me gusta. Pero esta generación vamos a hacer lo que tenemos que hacer porque nos toca hacerlo, y no queremos nada regalado. Porque hoy en día, siempre hago este análisis, y sobre todo me parece muy interesante en esta entrevista que sale de lo cotidiano que lo pudimos haber hecho hace 5 años. Hace 5 años no pudimos haber estado platicando por acá. Imaginemos las redes sociales en el movimiento del 68. Imaginemos las redes sociales en los 70s. Imaginemos las redes sociales en la elección de los 90s. Imaginemos las redes sociales en el año 2000. ¿Cómo hubieran sido los memes en el año 2000 con la caída del PRI de la presidencia de la República? No nos vamos tan lejos. Imaginemos las redes sociales en el año 2006, cuando una elección tan competida llevó a uno de los candidatos a tomar por muchos meses una de las realidades más importantes de nuestro país. Ahora, nuestra generación no espera que alguien venga y nos regale nada, porque yo en un clic puedo tomar una decisión, pero en ese clic, con esta responsabilidad, tengo que ser generoso en la propuesta. Y eso hace a que los políticos y los partidos políticos y los que por vocación nos dedicamos a esto, no cometamos errores. Porque hoy hay errores que cometen las personas, pero los partidos políticos están llenos de personas y no podemos etiquetar a un partido político solo por la historia a la cual, como lo he dicho anteriormente, yo no voy a ser juzgado por una historia que yo no escribí.
A mí me ha tocado ser parte de un partido político de competencia, un partido político de arrojo, y a una generación que si no usamos, como decía Reyes Heroles, la cabeza, el corazón y el coraje para empeñar todo el 2015, hacer un antes y un después, vamos a pasar desapercibidos. Y va a llegar otra generación que dé soluciones, pero ya no nos va a tocar a nosotros. Yo estoy seguro, estoy creyente, lo digo porque lo siento, que el 2015 es la generación de los jóvenes preparados, capacitados, que tenemos que tomar las riendas, no solo en una demagogia, en una retórica barata, en un cualquier discurso como pueda escucharse, sino como una realidad para poder hacer grandes cambios y transformaciones como las cuales iniciaron a partir del año 2012.